He sido camionero por más de 20 años. Ya he recorrido prácticamente todas las carreteras de México. He atravesado desiertos solitarios, sierras traicioneras y pueblitos donde el tiempo parece haberse detenido. Siempre me ha gustado la carretera, el silencio y la soledad que trae consigo. Pero aquella noche, aquella maldita noche, habría dado lo que fuera por tener a alguien conmigo. Fue en 2014, en el mes de septiembre. Estaba haciendo una entrega de Monterrey a Guadalajara. El trayecto era largo, más de 10 horas de viaje, pero nada que no hubiera hecho antes. Mi camión iba cargado de piezas automotrices y mi previsión era llegar al destino antes del amanecer. El problema comenzó cuando decidí tomar un atajo. Había una carretera antigua, poco usada, que acortaba un buen tramo del recorrido. Ya había oído hablar de ella, pero nunca había pasado por ahí. Sabía que era desierta, sin gasolineras ni ninguna estructura, pero el GPS decía que ahorraría al menos 1 hora, y para quien vive en la carretera, 1 hora hace la diferencia. En la entrada de la carretera había un letrero oxidado. Las letras estaban borradas por el tiempo, pero aún se podía leer algo como precaución. Me reí. Ya había pasado por tantas carreteras peligrosas que esta no me asustaría. Metí el cambio y seguí adelante. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. La carretera era recta, sin baches, solo el viento fuerte golpeando contra la cabina. Pero después de unos 20 minutos comenzó a ponerse raro. La señal de la radio empezó a fallar. Primero, solo ruidos esporádicos. Luego, el chirrido se volvió continuo, como si algo estuviera interfiriendo con la frecuencia. La apagué. El silencio se apoderó de la cabina. Miré por el retrovisor. La carretera detrás de mí estaba completamente oscura. Ningún faro, ninguna señal de otro vehículo. Era como si yo fuera el único en esa parte del mundo. Entonces los vi. Al borde de la carretera, un poco más adelante, había personas paradas. Estaban inmóviles, mirando fijamente mi camión. No hacían señas, no pedían aventón, solo miraban. Mi corazón latió más fuerte. Me acerqué despacio, sin reducir mucho la velocidad. Las luces de los faros revelaron más detalles. Eran 6 o 7 personas, todas con ropa gastada, sucia, algunas sin zapatos. Pero lo que realmente me asustó fue su mirada. Los ojos eran hundidos, vacíos. Algunas tenían heridas abiertas en la cara y en los brazos, como si hubieran sido cortadas. Otras estaban pálidas, con los labios morados. Pisé el acelerador y pasé por ellas sin mirar atrás. Pero lo peor aún estaba por venir. Después de algunos kilómetros, comencé a sentir un olor extraño dentro de la cabina. Era un olor fuerte, húmedo, parecido a tierra mojada mezclada con algo podrido. Miré por el retrovisor. Fue cuando se me heló la sangre. En el asiento del pasajero, alguien estaba sentado. Yo no había recogido a nadie. Estaba solo. Pero ahí, a mi lado, había una mujer. Estaba mojada, con el cabello escurrido cubriendo parte de su rostro. Su piel era pálida, casi azulada. La ropa estaba rasgada, sucia de tierra. Quería frenar, saltar del camión, correr, pero no pude. Mi cuerpo se paralizó. Entonces ella se movió. Despacio, volteó el rostro hacia mí. Cuando finalmente vi sus ojos, entendí que aquello no era humano. Sus ojos eran negros, sin vida, profundos como un pozo sin fondo. Su boca comenzó a abrirse, pero no salió ningún sonido. Solo un suspiro ronco, como si intentara hablar, pero su garganta estuviera llena de lodo. Fue cuando la radio se encendió sola. Una estática alta, distorsionada, se apoderó de la cabina. En medio del chirrido surgió una voz. «No deberías haber tomado este camino». Mi corazón se aceleró. Agarré el volante con fuerza y aceleré. Necesitaba salir de ahí, necesitaba volver a la carretera principal. La mujer a mi lado empezó a temblar. Sus labios se movían rápidamente, como si murmurara algo, pero no podía entender. Entonces, de repente, gritó. Fue un grito fuerte, desesperado, como si su alma estuviera siendo desgarrada.
Mis oídos zumbaron y la cabina del camión pareció estremecerse. Yo grité junto con ella. De repente, todo quedó en silencio. Miré hacia el asiento del pasajero. Estaba vacío. No recuerdo cómo llegué al final de la carretera. Mi último recuerdo fue ver la salida, un letrero indicando el camino hacia la carretera principal. Después de eso, me desmayé. Desperté en el acotamiento, con otro camionero golpeando la ventana de mi cabina. «Oye, compa, ¿estás bien?». No sabía qué responder. Solo miré alrededor, tratando de entender dónde estaba. El camionero me miró con extrañeza. «¿Qué diablos estabas haciendo en esa carretera?». Mi boca estaba seca. Solo pude preguntar, «¿Qué carretera es esa?». El hombre dudó. «Le dicen la carretera de los muertos. Dicen que era un antiguo camino usado por criminales para deshacerse de cuerpos. Nadie pasa por ahí». Se me erizó la piel. No dije nada, solo encendí el camión y me fui. Desde ese día, juré nunca más tomar atajos, y si tú manejas por estas carreteras, también deberías evitarlos. El último peaje. Siempre me ha gustado manejar de noche. La carretera vacía, el sonido del motor, el viento cortando el silencio. Todo eso me daba una sensación de paz. Pero aquella noche habría cambiado cualquier cosa por no estar ahí. Esto sucedió en 2017. Iba de Querétaro a Mazatlán. Un viaje largo, pero tranquilo. Mi coche tenía el tanque lleno y la radio tocaba una lista de canciones viejas que me ayudaba a mantenerme despierto. Ya pasaban de las 2 de la mañana cuando me di cuenta de que necesitaba parar para estirar las piernas. No había visto otro coche en casi una hora y la carretera parecía infinita, perdida en medio del desierto. Fue entonces cuando divisé un peaje en el horizonte. Era extraño. No recordaba ese peaje en la ruta, pero imaginé que podría ser un punto nuevo o uno que nunca hubiera notado antes. De cualquier forma, parecía un buen lugar para detenerse unos minutos. Metí la marcha lenta y me acerqué a la caseta. El lugar estaba mal iluminado, con solo una luz parpadeando sobre la garita. No había ningún otro carril abierto, solo el mío. Me detuve junto a la caseta y bajé la ventanilla. «Buenas noches. ¿Cuánto es el peaje?». El empleado estaba ahí dentro, pero no se movía. Era un hombre delgado, con un uniforme viejo y descolorido. Su rostro estaba parcialmente cubierto por sombras, pero sus ojos, había algo mal con sus ojos. Parecían demasiado hundidos, vacíos, como si estuviera mirando a través de mí. Me extendió un boleto, sin decir nada. Lo tomé vacilante. Solo había una frase escrita en él: «No mires hacia atrás». Se me heló la sangre. Miré de vuelta al empleado, tratando de entender si aquello era algún tipo de broma, pero él seguía inmóvil, sin parpadear, sin mostrar ninguna reacción. El silencio ahí era abrumador. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis instintos gritaban que me fuera de ahí. Pagué el peaje rápidamente y aceleré. Después de unos minutos, intenté reírme de la situación. Tal vez era solo una broma, alguna superstición local que al empleado le gustaba gastar a los viajeros. Pero entonces, algo pasó. Mirando por el retrovisor, me di cuenta de que el peaje ya no estaba ahí. No tenía sentido. No me había desviado por ninguna carretera lateral, así que era imposible que hubiera desaparecido tan rápido. La carretera estaba completamente vacía. Miré hacia adelante de nuevo. Fue cuando lo vi. Había algo en la carretera, a unos metros adelante. Reduje la velocidad, tratando de entender qué era. Mi corazón se detuvo. Era otro peaje, idéntico al que acababa de pasar. La misma caseta, la misma luz parpadeando, y el mismo empleado. Estaba ahí, parado, esperándome. Mis manos empezaron a temblar en el volante. No podía haber dado la vuelta. No podía estar en el mismo lugar. Y entonces me di cuenta de algo aún peor. El boleto. Todavía estaba en el asiento del pasajero, pero ahora había una nueva frase debajo de la primera. Miraste hacia atrás. Mi cuerpo se congeló. No recordaba haber mirado hacia atrás, pero de alguna manera sabía que era verdad. Algo estaba mal, algo estaba conmigo.
Detuve el coche lentamente frente a la caseta. El empleado seguía ahí, inmóvil. Mis manos sudaban. No sabía qué hacer. No podía simplemente dar la vuelta e irme porque... ¿y si volvía al mismo lugar otra vez? Bajé la ventanilla. Mi voz salió temblorosa. ¿Qué está pasando? El empleado parpadeó por primera vez. Su expresión parecía triste. Entonces dijo algo que me hizo perder el aliento. Ya es tarde. Mi corazón se aceleró. Me entregó otro boleto. Con las manos temblando, lo abrí. Solo 2 palabras. No te detengas. Mis ojos se abrieron de par en par. Lo miré, pero ahora la caseta estaba vacía. No lo pensé 2 veces. Aceleré con toda la fuerza. Los minutos siguientes fueron un borrón de desesperación. El coche rugía por la carretera y mis ojos se negaban a mirar por el retrovisor. Pero entonces, de repente, vi luces adelante. Era un nuevo peaje, solo que, esta vez, había varios coches detenidos, camiones, autobuses, gente. Era un peaje normal, uno de verdad. Detuve el coche bruscamente y me bajé, sintiendo que mis piernas casi me fallaban. Me acerqué a la caseta, donde un hombre me miraba con extrañeza. «¿Está bien, señor? Se ve usted pálido. Mi boca estaba seca. La carretera, el otro peaje». El empleado frunció el ceño. «¿Qué otro peaje?» Mi corazón se hundió. «¿El que está más atrás?» El hombre me miró como si estuviera loco. «Señor, esta es la única plaza de cobro en esta carretera». Sentí que mi estómago se revolvía. Sin decir nada más, entré al coche y me fui. Desde aquella noche, evito tomar carreteras desconocidas, porque algunas de ellas no llevan a ningún lado. O peor, te llevan de vuelta. Siempre de vuelta. Nunca fui del tipo que se impresiona fácilmente. Siempre trabajé de noche, manejando por carreteras vacías, llevando pasajeros de un lado a otro. La madrugada era mi turno favorito. Menos tráfico, menos lío. Pero aquella noche, en esa carretera desierta cerca de Toluca, aprendí que algunas cosas simplemente no pueden explicarse. Todo comenzó con un viaje extraño en la aplicación. El nombre del pasajero no aparecía, solo las coordenadas para recoger a alguien. Pensé que era un error, pero la tarifa era buena. No era inusual recoger pasajeros al borde de la carretera, especialmente camioneros o viajeros sin señal de celular. Acepté el viaje y me dirigí hacia el punto indicado. Cuando llegué, la carretera estaba oscura, envuelta en una niebla ligera. La única iluminación provenía de mis faros y de un viejo poste parpadeante en el acotamiento. Fue entonces cuando la vi. Una mujer estaba parada ahí, inmóvil. Vestía un largo vestido azul claro y parecía mojada, como si hubiera caminado bajo la lluvia. Pero no había llovido esa noche. Su cabello negro caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. Sentí una incomodidad inmediata. No bajé la ventanilla, solo desbloqueé la puerta. Ella entró sin decir una palabra. El olor a tierra mojada llenó el coche. Ajusté el retrovisor para verla mejor, pero su cabeza estaba baja y sus brazos descansaban inmóviles sobre su regazo. Quise preguntar si todo estaba bien, pero algo me hizo quedarme callado. El GPS indicaba un trayecto de unos 30 minutos. Encendí la radio para romper el silencio, pero tan pronto como lo hice, la estática se apoderó del sonido. Giré la perilla. Intenté cambiar la estación, pero solo escuché chirridos y susurros indistinguibles. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia la carretera y noté algo extraño. El marcador al borde de la carretera indicaba km 31. Seguí manejando, tratando de ignorar la sensación incómoda. Pero después de unos minutos, pasé por otro marcador, km 31. Mis dedos apretaron el volante. Era imposible. Debería estar avanzando, pero estaba en el mismo lugar. Unos minutos más. Otro marcador, km 31. A estas alturas, mi respiración ya era pesada. Revisé el odómetro del coche. Mostraba que estaba recorriendo la distancia normalmente, pero de alguna manera nunca salía de ese punto. Fue cuando decidí mirar por el retrovisor.
El asiento trasero estaba vacío. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Mi pasajero, mi pasajera, había desaparecido. Intenté no entrar en pánico. Sabía que ella había entrado al coche. La vi. Sentía el olor a tierra mojada en el aire. Tragué saliva y giré lentamente la cabeza hacia atrás, y entonces la vi. Todavía estaba ahí, pero no como antes. Ahora estaba encorvada, el cabello cubriendo totalmente su rostro. Su cuerpo temblaba ligeramente, como si tratara de contener un llanto ahogado. El aire se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presionando mi pecho. Mi cuerpo gritaba que no hiciera nada más, que siguiera manejando, pero algo en ella me retenía, como si me obligara a mirar. Entonces, despacio, su cuerpo comenzó a erguirse. Se fue levantando lentamente, centímetro a centímetro, de una manera antinatural. Los huesos crujían, como si no estuvieran en el lugar correcto. Mi visión comenzó a nublarse. El aire a mi alrededor parecía denso, difícil de respirar. La radio, que antes estaba en silencio, comenzó a chisporrotear de nuevo. Pero esta vez, entre los chirridos, había una voz, baja, susurrada, como si alguien hablara bajo el agua. Mi corazón se aceleró. Fue cuando me di cuenta de que no era la radio. Era ella. El susurro venía de su boca, que ahora comenzaba a abrirse. Su rostro aún estaba cubierto por el cabello, pero podía ver sus labios moviéndose, demasiado rápido para ser algo comprensible. Mis manos sudaban en el volante. La piel de mi brazo se erizó. Ella estaba hablando, pero no para mí. No estábamos solos. El motor del coche se apagó. El tablero se apagó. Los faros se fueron. Oscuridad absoluta. El silencio era ensordecedor. Mi cuerpo estaba rígido, mi respiración contenida. Quería moverme, pero era como si algo me mantuviera ahí. Entonces, lo sentí. Una respiración helada en mi oído. No tuve el valor de mirar, pero lo sabía. Había algo más ahí. El susurro aumentó, rápido, enredado, palabras incomprensibles que parecían venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Mi cabeza comenzó a doler, mi visión se nubló. Era como si estuviera siendo jalado hacia algún lugar. Mi cuerpo comenzó a pesar. Mis ojos comenzaron a cerrarse. Algo me estaba llevando. Fue entonces cuando, de repente, todo se detuvo. El motor se encendió solo. Los faros se prendieron. La radio volvió a la normalidad. La mujer ya no estaba ahí. Mi cuerpo volvió a responder. Y sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador. Pasé por el KM31 una última vez y dejé esa carretera atrás. Cuando finalmente entré a la ciudad, detuve el coche en una gasolinera. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Miré la pantalla. El viaje estaba marcado como cancelado por el pasajero. Pero fue la hora lo que me revolvió el estómago. Exactamente 31 minutos de duración. Desde aquella noche, nunca más acepté viajes en carreteras desiertas. Nunca más me detuve para recoger pasajeros solitarios en el acotamiento. Y si algún día pasas por el KM31, no te detengas, no mires hacia atrás, porque algunas personas nunca llegan a su destino. Todo el mundo se ha perdido manejando al menos una vez en la vida. Un error en el GPS, una entrada equivocada, un camino que parece familiar, pero lleva a otro lugar. Pero hay momentos en que perderse no es solo un error, es una advertencia. Esto sucedió en 2019. Yo y 3 amigos, Diego, Rafael y Andrés, decidimos tomar la carretera para un viaje corto a un pueblo cerca de Oaxaca. La idea era llegar allí antes del atardecer, pero terminamos saliendo demasiado tarde. Cuando nos dimos cuenta, ya pasaban de las 8 de la noche y aún faltaban algunas horas de camino. El GPS mostraba una ruta directa, pero Rafael, que estaba en el asiento del copiloto, sugirió un atajo. Era un camino más pequeño, poco transitado, pero acortaría el viaje en casi una hora.
Diego, que manejaba, dudó, pero al final decidió arriesgarse. Al principio, todo parecía normal. La carretera era de asfalto malo, llena de baches, pero nada aterrador. El problema fue cuando la señal del celular comenzó a fallar. Primero, solo oscilaciones. Después, desapareció por completo. El GPS se congeló en la pantalla, atascado en un punto de la carretera, como si estuviéramos detenidos, pero el coche seguía avanzando. La primera cosa extraña sucedió unos 15 minutos después. Pasamos por una pequeña capilla al borde del camino. Era una construcción simple, con un pequeño altar iluminado por velas. Vimos aquello por la ventana, lo comentamos brevemente y seguimos el viaje. 10 minutos más, y pasamos por ella de nuevo. La misma capilla, el mismo altar, las mismas velas ardiendo a la misma altura. Esta vez nos quedamos en silencio. Nadie quería admitir que algo estaba mal. Diego manejaba más despacio ahora, mirando por el retrovisor como si esperara ver algo detrás de nosotros. Rafael intentaba hacer funcionar el GPS, sin éxito. Andrés, en el asiento trasero, estaba demasiado callado. Decidimos seguir adelante. Tal vez era solo un camino circular, tal vez habíamos dado una vuelta sin darnos cuenta. Pero cuando pasamos por la capilla por tercera vez, el pánico comenzó a instalarse. El silencio en el coche era sofocante. Diego aceleró. La carretera parecía más estrecha ahora. Los árboles al borde del camino parecían más cercanos, como si nos estuvieran rodeando. Fue entonces cuando las luces de los faros comenzaron a parpadear. Por un instante, todo quedó oscuro. El coche seguía en movimiento, pero sin luz alguna. El motor rugía, pero el tablero estaba apagado. Cuando los faros volvieron, algo cambió. La carretera ya no era la misma. El asfalto malo había desaparecido. Ahora era un camino de tierra, rodeado de árboles retorcidos. El cielo estaba demasiado oscuro, sin luna, sin estrellas. El GPS seguía congelado, pero ahora mostraba un detalle que antes no estaba ahí. Sin señal, sin ruta, solo una palabra en medio de la pantalla. Error. El miedo se apoderó de nosotros. Rafael comenzó a rezar en voz baja. Diego pisó el acelerador, pero cuanto más rápido íbamos, más parecía que la carretera nunca terminaba. Los árboles eran siempre los mismos, como si estuviéramos atrapados en un bucle infinito. Hasta que algo apareció frente al coche. Diego frenó bruscamente. Era un hombre parado en medio de la carretera. Vestía ropa vieja, sucia de polvo, y su rostro era una sombra bajo el sombrero de paja. No se movía. Solo se quedó allí, en medio del camino, mirándonos. Nadie dijo nada. Diego metió la reversa y comenzó a retroceder lentamente. El hombre siguió quieto, pero entonces, conforme el coche se alejaba, empezó a moverse. No caminó. Se deslizó. Sus pies no se movían, pero avanzaba hacia nosotros. Fue cuando lo vimos. Su rostro no tenía ojos, solo agujeros oscuros, profundos, sin fin. Diego aceleró en reversa, pero algo estaba mal. El coche no respondía bien. El velocímetro marcaba que íbamos a más de 100 por hora, pero los árboles seguían ahí inmóviles como si no estuviéramos saliendo del lugar. El hombre seguía viniendo. De repente, oímos un sonido, un llanto. Venía de dentro del coche. Sentí que mi corazón se detenía. Miré a Rafael y Andrés. Estaban tan aterrados como yo. El sonido se hizo más fuerte. Ahora no era solo un llanto, sino una respiración jadeante, un sollozo desesperado. Detrás de nosotros había algo en el asiento trasero. No miramos, ninguno de nosotros. Solo seguimos enfocados en la carretera, esperando que, de alguna manera, aquello terminara. El coche comenzó a sacudirse, como si algo se estuviera moviendo dentro de él. El llanto se convirtió en un susurro. Palabras rápidas, incomprensibles. Andrés comenzó a gritar a Diego que no se detuviera, sin importar lo que pasara. Entonces, todo quedó en silencio. El coche dio un brinco, como si hubiéramos pasado por un bache. El motor se apagó, los faros se apagaron. Y cuando volvieron, estábamos en una carretera normal,
El asfalto malo, los baches, las señales antiguas. El GPS volvió a la normalidad, indicando una ruta de salida. El celular tenía señal de nuevo. El hombre en la carretera había desaparecido. Andrés comenzó a llorar. Rafael temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Diego solo manejó. No intercambiamos una palabra hasta llegar al pueblo. A la mañana siguiente, se lo contamos a algunos lugareños. Uno de ellos, un señor mayor, nos miró con una mezcla de lástima y miedo. Dijo que hace años, en esa carretera, una familia entera desapareció al intentar tomar un atajo. Nunca fueron encontrados, pero a veces, por la noche, conductores desprevenidos entran en ese camino equivocado y no pueden salir. Algunos vuelven, otros no. Después de aquel día, nunca más confié en atajos, nunca más discutí con el GPS y nunca más miré hacia el asiento trasero cuando oigo a alguien llorar. Porque aquella noche había algo dentro del coche y tal vez aún esté. Manejar de madrugada nunca fue un problema para mí. Siempre me gustó la tranquilidad de las carreteras vacías, del silencio roto solo por el rugido del motor y el viento contra el coche. Pero aquella noche aprendí que no toda carretera es un lugar seguro. Era un viaje largo, de Puebla a la Ciudad de México. Quería llegar antes del amanecer, así que mantuve un buen ritmo en la carretera, evitando paradas innecesarias. La radio sonaba bajito, solo para llenar el vacío. Todo estaba normal hasta que, alrededor de las 2 de la mañana, vi algo en el acotamiento. Un coche parado, con las luces intermitentes encendidas. Disminuí la velocidad. Era un sedán antiguo, de color oscuro, y la carrocería estaba sucia, como si hubiera estado ahí mucho tiempo. Dentro de él, una pareja. El hombre en el asiento del conductor tenía las manos en el volante, mirando fijo hacia la carretera, sin siquiera parpadear. La mujer, en el asiento del pasajero, tenía la cabeza baja, el cabello cubriendo parte de su rostro. No parecían estar pidiendo ayuda, no hacían ningún movimiento. Aún así, me detuve unos metros adelante y bajé. Algo en aquella escena me incomodaba, pero intenté ignorar la mala sensación. Tal vez el coche estaba descompuesto, tal vez solo necesitaban un aventón hasta la próxima gasolinera. Me acerqué despacio, el aire ahí parecía más frío. Pregunté si necesitaban ayuda, pero nadie respondió. El hombre seguía inmóvil. Cuando me acerqué más, vi algo que me revolvió el estómago. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero sin vida. Su boca estaba ligeramente abierta, como si quisiera decir algo, pero estuviera congelado en el tiempo. La mujer, a su lado, comenzó a temblar levemente. Quise correr, pero entonces ella levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre, como si no hubiera parpadeado en horas. Su rostro estaba demasiado pálido, y entonces susurró algo. No entendí al principio. Mi mente gritaba que me fuera de ahí, pero mis piernas no obedecían. El susurro vino de nuevo, más fuerte, como una petición de socorro ahogada. Ya viene. El aire a mi alrededor pareció volverse pesado. Un fuerte olor a quemado invadió mis fosas nasales. Miré hacia la carretera. Nada. Pero entonces, en el horizonte, vi algo. Un punto de luz roja, parpadeando en medio de la nada. Era débil al principio, pero venía en nuestra dirección. Rápido. La mujer comenzó a sollozar bajito, murmurando la misma frase repetidamente. Ya viene, ya viene, ya viene. La luz roja crecía cada vez más. Mi cuerpo finalmente reaccionó. Di un paso atrás, pero al hacerlo, el hombre en el volante giró su rostro hacia mí. No giró como una persona normal. Su cabeza giró demasiado rápido, como si los huesos del cuello se hubieran roto. Sus ojos estaban oscuros, completamente negros, y entonces sonrió. No pensé. Corrí hacia el coche y entré. Encendí el motor y aceleré. Mirando por el retrovisor, vi a la mujer abrir la boca en un grito silencioso. El hombre seguía sonriendo, inmóvil, y detrás de ellos, la luz roja. Ahora era grande, intensa,
como un incendio creciendo en medio de la oscuridad. Entonces, todo sucedió al mismo tiempo. La luz explotó en un destello y por un segundo, toda la carretera se volvió roja. El tablero de mi coche parpadeó, el motor se ahogó, la radio se encendió sola. Chirridos, estática y una voz, baja, distorsionada, casi irreconocible. No deberías haberte detenido. Mi corazón se aceleró. Aceleré lo máximo que pude. La carretera parecía infinita. Entonces, algo cruzó frente al coche. Me vi forzado a frenar bruscamente. El coche derrapó, giró 2 veces y se detuvo de lado en la pista. El silencio se apoderó del ambiente. Mi respiración era pesada, mi pecho dolía. Miré hacia adelante. La carretera estaba vacía. El coche de la pareja ya no estaba ahí. La luz roja había desaparecido. Todo estaba como antes. Tomé el celular y vi que ahora había señal. El GPS indicaba una gasolinera a pocos kilómetros de ahí. Encendí el motor, aún temblando, y seguí el viaje. Cuando llegué a la gasolinera, me detuve para respirar y fui directo a hablar con el empleado. Le conté lo que había visto, esperando que me dijera que era solo mi imaginación. Pero él solo se me quedó mirando, con una expresión extraña. Entonces, dijo algo que me heló la piel. ¿Te detuviste para ayudar a un sedán oscuro? ¿Una pareja? Asentí lentamente. Él suspiró y bajó la mirada. No eres el primero. Mis manos sudaban. Pregunté qué quería decir con eso. Esa pareja murió hace 10 años. Su coche se incendió al borde de la carretera. El rescate intentó llegar a tiempo, pero cuando encontraron los cuerpos, ya era tarde. Mi cabeza dio vueltas. El olor a quemado. La luz roja. El empleado continuó. Siempre que alguien se detiene para ayudar, ve la luz. No pregunté nada más. Solo entré al coche y me fui. Nunca más viajé solo de madrugada. Nunca más me detuve para ayudar a alguien en la carretera. Soy conductor de aplicación desde hace algunos años. Manejo principalmente de noche porque las tarifas son mejores y hay menos tráfico. Ya he llevado todo tipo de pasajeros, desde borrachos que apenas podían hablar hasta gente que se quedaba en silencio todo el camino. Pero nunca había llevado a un pasajero que no estaba ahí. Esto sucedió en 2021. Era un viernes y ya pasaban de las 2 de la mañana cuando recibí una llamada. El lugar de recogida era un pueblo alejado, en medio de una carretera secundaria. El pago era alto, así que acepté. Manejé por casi 40 minutos hasta llegar al punto indicado. La carretera estaba desierta, rodeada de árboles bajos. No había casas, gasolineras ni ninguna señal de vida cerca. Solo un pequeño acotamiento y la oscuridad alrededor. Miré el celular para revisar los detalles. El nombre del pasajero no aparecía, solo la ubicación y el destino. Eso ya era extraño, pero lo que realmente me inquietó fue otro detalle. El tiempo estimado del viaje, 0 minutos. Aquello no tenía sentido. Actualicé la aplicación, pero nada cambió. El destino seguía ahí, marcado en el mapa, pero sin ninguna previsión de llegada. Fue cuando escuché la puerta del coche abrirse. Mi corazón dio un salto. Giré la cabeza inmediatamente. El asiento trasero estaba vacío, pero la puerta del pasajero estaba ligeramente abierta, como si alguien acabara de entrar. El asiento se hundió levemente, como si un peso invisible estuviera ahí. Un escalofrío recorrió mi espalda. La aplicación mostró que el viaje había comenzado. El destino era una carretera aún más aislada, kilómetros adelante. Algo dentro de mí gritaba que cancelara y me fuera de ahí, pero no pude. Mis manos temblaban cuando las puse en el volante y comencé a manejar. La carretera parecía más oscura que antes. El silencio dentro del coche era opresivo. La radio estaba apagada, pero aún así, un ruido bajo y ahogado comenzó a surgir. Algo parecido a susurros. Miré por el retrovisor. El asiento seguía vacío, pero algo parecía estar mal.
La oscuridad ahí era más densa, como si el espacio estuviera siendo ocupado por algo que mis ojos no podían ver. Me forcé a mirar hacia adelante. El trayecto en el GPS parecía cambiar. Pequeñas curvas aparecían en el mapa, pero en la carretera real yo solo veía un camino recto. Era como si estuviera yendo a algún lugar que el mapa no quería mostrar. Fue entonces cuando llegó el olor. Un olor fuerte, húmedo, algo entre tierra mojada y carne podrida. Mi estómago se revolvió. El asiento a mi lado crujió, como si alguien estuviera cambiando de posición. Mi respiración se volvió pesada. Mis dedos agarraban el volante con fuerza. Quería mirar hacia el lado. Quería ver si había algo ahí, pero una parte de mí sabía que no debía. Entonces, una voz llenó el coche, baja, distante, más rápido. Mi garganta se secó. Aceleré. La carretera comenzó a parecer diferente. Los árboles estaban más retorcidos, más cerrados, como si se estuvieran curvando sobre el coche. La sensación de que había algo en el asiento del pasajero se hizo más fuerte. Entonces, sentí un toque en mi brazo. Un toque leve, helado. Fue suficiente para hacerme perder el control. El coche se sacudió. Los neumáticos derraparon en el asfalto. Intenté estabilizar el volante, pero mi visión comenzó a oscurecerse, como si algo estuviera succionando toda la luz a mi alrededor. Por un instante, todo quedó en silencio, y entonces una risa baja resonó dentro del coche. Miré al retrovisor, y lo que vi me heló la sangre. La oscuridad en el asiento trasero ahora tenía una forma, una silueta. No se podía ver un rostro, solo una sombra sentada ahí, inmóvil. La luz del tablero parpadeó. La radio se encendió sola, pero todo lo que salía era un chirrido distorsionado. Entre los chirridos, una frase se repetía, como si fuera un susurro viniendo de algún lugar profundo. Me trajiste de vuelta. Mi visión se volvió borrosa. El coche parecía estar siendo jalado hacia algún lugar. Los árboles alrededor se volvieron formas borrosas. La carretera parecía estirarse, interminable. Intenté pisar el freno. Nada sucedió. La velocidad aumentaba, y la sombra en el asiento trasero parecía moverse levemente, como si se estuviera preparando para hacer algo. Entonces, de repente, todo se detuvo. El coche frenó bruscamente, casi lanzándome hacia adelante. La radio se apagó. El silencio volvió. Miré alrededor. Estaba de vuelta en la carretera normal. El GPS mostraba el punto de partida, como si nunca hubiera salido de ahí. El asiento trasero estaba vacío. El olor había desaparecido. Sin entender nada, intenté finalizar el viaje en la aplicación. Pero, al abrir la pantalla, vi una notificación extraña. El viaje ya había sido finalizado, y la calificación del pasajero estaba ahí. 5 estrellas, nada más. Miré hacia la carretera desierta frente a mí y sentí un último escalofrío recorrer mi espalda. No sé quién o qué entró en mi coche aquella noche, pero estoy seguro de que no fui yo quien trajo a ese pasajero. Fue él quien me llevó. Y que si algún día recoges a un pasajero sin nombre en un lugar donde no debería haber nadie, piénsalo 2 veces antes de aceptar el viaje. Trabajo como camionero desde hace más de 25 años. Ya he recorrido prácticamente todas las carreteras de México, atravesando desiertos, sierras y pueblos olvidados por el tiempo. He visto de todo, accidentes terribles, camioneros que desaparecieron sin explicación, carreteras que simplemente no llevan a ninguna parte, pero nada se compara con lo que viví aquella noche. Era abril de 2016. Llevaba unos días sin carga cuando recibí un pedido de transporte de un contacto desconocido. El destino, un pequeño pueblo en el interior de Durango. La carga era confidencial. El pago, 3 veces más de lo que solía recibir. Me pareció extraño, pero acepté. Para un camionero, la carretera siempre esconde riesgos, y el dinero era demasiado bueno para rechazarlo. El problema comenzó cuando vi la ruta en el mapa. El trayecto pasaba por una carretera que, según mis colegas, ya no existía. No tomes ese camino, me advirtió un amigo. Esa carretera fue desactivada hace años. Mucha gente murió allí.
Investigué en internet, pero no encontré nada sobre accidentes o cierres. Así que ignoré la advertencia y seguí mi viaje. Salí de Monterrey al anochecer, queriendo evitar el tráfico. El camión iba cargado, la carretera silenciosa. Solo el sonido del motor rompía el vacío. Después de algunas horas entré en dicha carretera. El asfalto parecía normal, excepto por un detalle. Ninguna señal indicaba su nombre, solo un mojón oxidado en la entrada, con números borrados por el tiempo. A esas alturas, ya estaba acostumbrado a carreteras malas, así que continué. Pero conforme avanzaba, comencé a notar cosas extrañas. La primera fue la radio, incluso apagada. Comenzó a emitir chirridos débiles, como si intentara sintonizar algo por sí sola. Después, vinieron las siluetas al borde de la carretera. Al principio, pensé que eran árboles retorcidos, pero pronto me di cuenta de que no se movían con el viento. Eran siluetas humanas, inmóviles, paradas entre los arbustos. Pisé el acelerador. La radio comenzó a chirriar más fuerte. Entre los ruidos, por un instante, oí algo que me heló la sangre. Una voz susurrada. ¿Tú también viniste a hacer la entrega? Mis manos sudaban en el volante. La radio chirriaba más fuerte ahora, y el camión parecía cada vez más pesado, como si algo estuviera tratando de hacerme parar. Pero entonces, en el horizonte, vi un peaje abandonado. Era exactamente como lo describía el mapa. Una caseta de cobro vieja, con vidrios rotos y una luz débil parpadeando en lo alto. Ya iba a pasar de largo cuando vi a alguien dentro de la caseta. Era un hombre, vistiendo un uniforme descolorido. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero sus ojos eran demasiado hundidos. Sin querer, reduje la velocidad. Él me observaba, sin parpadear. La radio se apagó sola. El silencio fue opresivo. Entonces levantó un brazo y señaló algo al lado de la caseta. Otra carretera. No constaba en el mapa. No existía en ningún registro, pero de alguna manera yo sabía que era hacia allá donde debía ir. Metí el cambio y seguí. La carretera era estrecha y desierta. El tiempo parecía diferente allí. No sabía decir cuánto tiempo llevaba manejando. ¿10 minutos? ¿Media hora? El odómetro estaba congelado. El olor dentro de la cabina cambió. Era un olor fuerte, como aceite quemado mezclado con algo podrido. Mi estómago se revolvió. Fue cuando vi los camiones. Adelante, en la carretera. Otros camiones seguían en la misma dirección, pero no tenían conductores. Las cabinas estaban vacías, los faros apagados, pero los vehículos seguían moviéndose como si alguien invisible los guiara. Mi respiración se volvió pesada. Pensé en frenar, dar la vuelta, pero algo se movió en el asiento del pasajero. Mi cuerpo se congeló. Despacio, giré la cabeza. El asiento estaba hundido, como si alguien estuviera sentado allí. Una voz susurró dentro del camión. Falta poco. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El miedo era sofocante. Los camiones frente a mí comenzaron a desaparecer uno por uno, como si estuvieran atravesando algo invisible. Yo sería el siguiente. Agarré el volante con toda mi fuerza e hice lo único que pude. Giré fuera de la carretera. El camión derrapó, chocó contra arbustos y volcó parcialmente. El impacto fue violento. Sentí el dolor desgarrar mi hombro y mi frente, pero estaba vivo. Miré por la ventana. La carretera ya no estaba allí. Donde antes había asfalto, ahora solo existía tierra y vegetación. Los camiones habían desaparecido. El peaje abandonado también. El GPS ahora indicaba que estaba a kilómetros de distancia de la última carretera conocida. Nunca había salido del camino original. Pero entonces, ¿qué era aquella carretera? Pasaron horas hasta que me encontraron. El rescate llegó al amanecer, y los paramédicos me preguntaron cómo había llegado allí. No supe responder. Solo sé que ese fue mi último viaje como camionero. Nunca más tomé carreteras desconocidas. Nunca más acepté entregas sin saber exactamente el destino. Siempre fui bueno con las direcciones. Nunca necesité GPS para encontrar un camino.
Pero aquella noche, no importaba lo que hiciera, la carretera parecía no querer dejarme salir. Esto sucedió a finales de 2022. Estaba regresando de un viaje al interior, manejando solo por una carretera secundaria en el estado de Chihuahua. El trayecto era tranquilo, poco movimiento, pero con algunos pueblos en el camino para recargar gasolina y comer algo. El problema comenzó cuando decidí probar un atajo sugerido por el GPS. Era una carretera pequeña, casi sin iluminación, pero la aplicación indicaba que ahorraría unos 30 minutos. Decidí arriesgarme. Los primeros kilómetros fueron normales, pero después de un tiempo me di cuenta de que algo estaba extraño. Llevaba manejando casi una hora y no había pasado por ningún pueblo, ninguna gasolinera, ningún coche. El GPS comenzó a presentar fallas. El trayecto se congelaba. El tiempo estimado de llegada no cambiaba. Peor aún, el nombre de la carretera había desaparecido de la pantalla. Sentí un escalofrío en la nuca. La carretera parecía demasiado larga. Estaba seguro de que ya debería haber llegado a algún lugar, pero el paisaje era siempre el mismo. Fue entonces cuando vi el primer letrero. Era antiguo, oxidado, e indicaba un restaurante adelante. Me sentí aliviado. Un lugar para parar, preguntar direcciones, estirar las piernas. Algunos minutos después, el restaurante apareció en el horizonte. Un edificio simple, con luces amarillas en la fachada y un letrero parpadeante. Pero cuando estacioné y salí del coche, el aire estaba quieto. No había viento, ningún sonido de grillos, ningún ruido de motor en la carretera, solo un silencio opresivo. Entré al restaurante. El olor a café fuerte invadió mis fosas nasales. El lugar estaba casi vacío, solo un mesero detrás del mostrador y un señor sentado solo, tomando café. El mesero me miró con extrañeza. ¿Puedo ayudarte? Le dije que necesitaba direcciones. Pregunté cuánto faltaba para el pueblo más cercano. Frunció el ceño. ¿Qué pueblo? Sentí un nudo en el estómago. Cualquiera. Llevo más de una hora en la carretera y no he visto nada. El mesero se quedó en silencio por unos segundos. El señor que tomaba café dejó de mover la cuchara y me miró. ¿Ya habías estado aquí antes?, preguntó. El tono de su voz me dio escalofríos. Negué con la cabeza. Se me quedó mirando por unos segundos. Después, bajó la mirada y murmuró algo casi inaudible. Entonces aún hay tiempo. Me quedé sin entender. Pregunté de nuevo sobre la carretera. El mesero miró al viejo y luego a mí. «Deberías irte». Se me secó la boca. Algo en esa frase me incomodó más de lo que debería. Sin decir nada más, pagué un café que ni siquiera bebí y salí. Entré al coche y encendí el GPS. Ahora el mapa estaba completamente en blanco. Ninguna carretera, ningún pueblo. Solo un punto azul parpadeando, indicando mi posición. Mi pecho se apretó. Encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. Los minutos pasaron, manejaba en línea recta, pero la sensación era que la carretera nunca terminaba. Miré por el retrovisor. El restaurante aún estaba ahí. Mi corazón se aceleró. Había salido hacía al menos 15 minutos, pero estaba en el mismo lugar, o peor, yo estaba en el mismo lugar. Aceleré. Los postes de luz en la carretera comenzaron a parpadear. Mi celular se apagó solo. Entonces, sin aviso, mi nombre desapareció de la pantalla del tablero del coche. Donde debería estar, Marcos, ahora había solo un espacio vacío. Mi pecho comenzó a subir y bajar rápidamente. ¿Qué me estaba pasando? Miré mis manos en el volante. Por un segundo, parecieron menos nítidas, como si estuvieran desapareciendo. Mi corazón latía demasiado fuerte. Necesitaba salir de ahí. Fue cuando vi un nuevo letrero al borde de la carretera. Era diferente. No indicaba un restaurante, solo 3 palabras escritas con pintura negra y descascarada por el tiempo. No te detengas, sal. Una ola de desesperación se apoderó de mi cuerpo. Aceleré como nunca antes. La carretera comenzó a cambiar. Los árboles parecían moverse, como sombras distorsionadas. El aire se volvió más pesado, y entonces escuché un sonido dentro del coche, una notificación del celular. Miré la pantalla. Un único mensaje. «Corre».
No había remitente, ningún número, ningún nombre, solo esa palabra. Y fue exactamente lo que hice. Aceleré con todo. La carretera parecía no tener fin, pero de repente el silencio se deshizo. El sonido de los grillos volvió. El viento sopló contra el vidrio. Miré por el retrovisor. El restaurante ya no estaba ahí. El GPS volvió a la normalidad, mostrando que estaba cerca de un pueblo. La única prueba de que aquello había sucedido estaba en mi celular. Una última notificación, sin número de teléfono, sin remitente. El mensaje ahora decía algo diferente. Lo logramos, pero algunos no vuelven. Llegué a mi destino, pero nunca entendí lo que pasó en aquella carretera. Realmente estaba desapareciendo. ¿Y quién envió esos mensajes? Nunca tuve respuestas. Solo sé una cosa. Si algún día el GPS te sugiere un camino que parece equivocado, no lo sigas.